Hola y bienvenido. Esta noche nos adentramos en Unión, un pueblo que nunca existió. Unión tenía calles anchas y porches de madera, una cafetería en la esquina y un cine con las luces siempre encendidas. Tenía una oficina de turismo, un taller de reparaciones y un ayuntamiento con columnas blancas. Y por las tardes la luz caía sobre los tejados con esa tibieza exacta que uno recuerda de la infancia, aunque nunca la haya vivido. Todo estaba pensado para resultar familiar. Nada de aquello era real, ni las casas, ni las tardes, ni las sonrisas de los vecinos, que alguien había escrito para ellos, línea a línea, como se escribe el decorado de una obra que no va a terminar nunca. Unión era un lugar hecho de mentes prestadas, sostenido enteramente por la mente de una sola niña. Y por eso mismo era un lugar frágil. Bastaba con retirar esa mente para que el mundo entero se viniera abajo. Esta es la historia de lo que ocurrió cuando la retiraron, y la de un hombre que atravesó ese mundo despedazado en busca de una hija a la que había dado por muerta durante casi 6 años. Déjame saber en los comentarios desde dónde escuchas y qué hora es para ti. Siempre es una quieta maravilla ver estos relatos entrelazándose en distintos rincones del mundo, una noche silenciosa cada vez. Si este viaje sereno te ayuda a quedarte dormido, considera un like o suscribirte mañana cuando despiertes. Ahora, ponte cómodo. Deja que la habitación se vuelva un poco más grande a tu alrededor. Las farolas de Union siguen encendidas sobre calles vacías y hay tiempo de sobra para recorrerlas despacio. Comencemos. Antes de Union había una ciudad de verdad, con lluvia de verdad. Se llamaba Crimson City y no tenía nada de extraordinario. Tenía un río, un puente, una comisaría de ladrillo oscuro y un periódico local, el Crimson Post, que informaba de robos menores y de obras que se retrasaban. Tenía barrios donde la gente sacaba la basura los martes. En uno de esos barrios vivía un detective llamado Sebastián Castellanos, con su mujer Mira, que también era detective, y con una hija pequeña llamada Lily. De aquella vida quedan pocas imágenes, y casi todas ellas están grabadas en objetos. Hay una fotografía de familia que Sebastián creyó perdida en el incendio, y de la que recordaba sobre todo 2 cosas: que a Lily le olía el aliento a algodón de azúcar y que Mira nunca había estado tan guapa. Hay una diapositiva en la que aparecen los 3 juntos y bajo ella una frase escrita después, mucho después, cuando ya no quedaba nadie a quien enseñársela, todos nosotros, en una época más feliz. En sus cuadernos anotaba que Lily era observadora y empática, capaz de saber cómo se sentía una persona con solo mirarla, y que dibujaba bien. Sacaba notas altas en las pruebas escolares normalizadas. Ese detalle, tan inocente, tan doméstico, tan propio del orgullo de un padre, iba a ser el que la condenara. El 11 de febrero de 2012, la casa de los Castellanos ardió. Lily tenía 5 años. Murió con ella la canguro, Juanita Flores. El periódico dio la noticia en una columna breve. Nadie discutió la versión oficial, porque las casas arden a veces, porque las instalaciones eléctricas fallan y porque en las ciudades de verdad esas cosas ocurren sin motivo. Sebastián aceptó el motivo que le dieron. Mayra no lo aceptó nunca. Ella sostenía que el fuego había sido provocado, que alguien se había llevado a su hija y había dejado un cuerpo en su lugar. Y decía además que aquello tenía que ver con unas desapariciones que estaba investigando por su cuenta, relacionadas con un proyecto encabezado por un tal Rubén Victoriano. Nadie la creyó. Su matrimonio se abrió en 2, como se abre una tabla por la veta. Poco después, Mayra desapareció también. Para entender lo que había detrás del incendio,
hay que dejar Crimson City un momento y hablar de una organización de la que casi todo lo que se sabe procede de documentos que sus propios miembros no debían leer. Se llamaba Mobius. Llevaba en funcionamiento más de un siglo, según le confesó una vez el doctor Marcelo Jiménez a una grabadora, en un momento en que ya no le quedaba nada que perder. Disponía de una riqueza difícil de imaginar y de redes de informantes tejidas dentro de gobiernos, cuerpos de policía, hospitales y periódicos. Su método no era la conquista, sino la corrección discreta. Un expediente que se traspapela, un forense que firma lo que no ha visto, un titular que aparece 2 días tarde y ya sin interés. Nadie solicitaba entrar en Mobius. A Mobius se entraba porque Mobius te invitaba, y las excepciones fueron muy pocas. Casi siempre gente con una habilidad demasiado útil para dejarla fuera. Para asegurarse de que nadie se marchaba, la organización implantaba en el cráneo de cada uno de sus miembros un pequeño dispositivo al que llamaban chip cerebral de unidad. Servía para identificarlos, para darles acceso a las zonas restringidas y, si hacía falta, para matarlos a distancia. Nadie firmaba ese contrato sabiendo del todo lo que firmaba. Al frente de las operaciones había un hombre al que solo se conocía por su cargo: el administrador. Un traje negro, una corbata roja de dibujo geométrico, una cicatriz en la palma de la mano izquierda con la forma exacta del emblema de la organización. Ni siquiera él estaba arriba del todo. Por encima de él, decía Jiménez, había un consejo del que solo se hablaba en plural y sin nombres: los superiores. Lo que Mobius quería no era exactamente el poder. Era algo más ambicioso y, visto desde cierta distancia, más triste. Querían un mundo sin guerra, sin crimen y sin maldad, y habían llegado a la conclusión de que ese mundo era imposible mientras la gente siguiera decidiendo por su cuenta. Su solución consistía en retirar esa decisión con delicadeza, sin que nadie la echase de menos. Para eso necesitaban una máquina que no existía. Y esa máquina la estaba construyendo, en un sótano, un hombre que no quería salvar a nadie. Rubén Victoriano, al que casi todos llamaron Rubik, había perdido a su hermana Laura siendo niño y no había vuelto a habitar del todo el mundo de los vivos. Concibió un sistema capaz de enlazar el cerebro de varias personas en un único espacio mental compartido, un lugar hecho de percepción donde todo lo perdido pudiera volver a estar presente. Lo llamó STEM. No lo diseñó como un arma ni como un negocio. Lo diseñó como una casa a la que llevar a su hermana muerta. El doctor Marcelo Jiménez, viejo amigo suyo, le facilitó materiales y le facilitó también pacientes, tomados de un psiquiátrico llamado Beacon, donde nadie preguntaba mucho por los internos. Jiménez publicó parte de aquel trabajo, y Mobius leyó la publicación. A partir de ahí la relación cambió de naturaleza. La organización financió el proyecto y poco a poco se lo apropió. Rubik, que había entendido antes que nadie hacia dónde iba aquello, introdujo en el sistema una protección elegante. Hizo que la máquina respondiera únicamente a sus propias ondas cerebrales. Mobius buscó entonces a alguien cuyo cerebro se pareciera lo bastante al suyo como para sustituirlo, y lo encontró en un joven interno llamado Leslie Withers, porque la afinidad no venía de la inteligencia ni de la genética, sino de una forma concreta de trauma. Rubik había perdido a su hermana y había matado a sus padres. Leslie lo había perdido todo de golpe. El sistema no distinguía entre un dolor y otro. Cuando Rubik se negó a deshacer su propia cerradura, Mobius dejó de negociar. Lo mataron,
le extrajeron el cerebro y lo colocaron en el centro de la máquina. Aquí conviene detenerse, porque en ese gesto está contenido todo lo demás. STEM no funcionaba solo. Para sostener un mundo compartido hacía falta una mente que hiciera de cimiento, y a esa mente la llamaron el núcleo. Las demás mentes conectadas aportaban capacidad, memoria, materia bruta. El núcleo aportaba la forma. Y una mente no aporta forma de manera neutral. La aporta con todo lo que lleva dentro. El mundo que se levantaba sobre un núcleo era inevitablemente el mundo de ese núcleo. Su lógica, sus miedos, su idea de lo que es una habitación y de lo que es una puerta. De modo que cuando pusieron a Rubik de cimiento, obtuvieron exactamente lo que Rubik era. STEM se convirtió en un paisaje de pasillos que se doblaban sobre sí mismos, de hospitales sin salida, de trampas construidas con la paciencia de quien lleva décadas sin dormir. Todo el que entraba moría dentro. Mobius retiró el cerebro del centro de la máquina y descubrió, demasiado tarde, que la retirada no cambiaba nada. La conciencia de Rubik seguía allí, extendida por el sistema, como el humo se queda en la tela. Fue Jiménez quien, en 2014, tomó la peor decisión posible por la mejor de las razones personales. Quería que la organización viera por fin su valor. Activó la conexión inalámbrica del sistema desde el propio hospital psiquiátrico Beacon, en el momento en que un grupo de policías llegaba al edificio para responder a un aviso. La onda no distinguió uniformes. Se los llevó a todos, despacio, con ese retraso engañoso que hizo que durante unos minutos creyeran que seguían en el mundo. Entre ellos estaba el detective Sebastián Castellanos, con su compañero Joseph Oda, y con una detective junior recién asignada, Julie Kidman, que no era detective junior en absoluto. Ella no estaba allí por casualidad. Kidman era agente de Mobius desde muy joven, reclutada con la única oferta que la organización sabía hacerle a alguien sin recursos: entrar o pudrirse en una celda. Le dieron un piso en Crimson City, una placa y una identidad, y le encomendaron la misión de recuperar a Leslie Withers, aquel interno cuyo cerebro se parecía tanto al de un muerto. También le explicaron, aunque no con esas palabras, que la habían elegido porque era prescindible. De aquella noche salieron vivos muy pocos. Sebastián fue uno de ellos, y volvió con una historia que nadie iba a firmar. Joseph Oda no volvió con él. Mobius recogió los cuerpos de Jiménez y de otro agente. Se llevó a Joseph inconsciente a un lugar que nunca se ha nombrado, y dejó que Sebastián lo diera por muerto. Después desconectaron la máquina de Beacon, la desmontaron y se llevaron las piezas para construir la siguiente. Lo que pasó después es una de las partes más silenciosas de todo el relato, y está escrita en 2 papeles que hoy se pueden leer enteros. El primero es una carta interna del jefe de policía, James Van Kirk, con fecha de noviembre de 2014. En ella explica con una tranquilidad de oficina que van a enviar a Sebastián a una asistencia psicológica obligatoria, que el incidente de Beacon debe mantenerse en secreto, que el bueno del detective es el único cabo suelto que queda, que hay muchos agentes de la organización dentro del departamento, aunque no los suficientes como para garantizar un bloqueo informativo completo, y que por suerte el psicólogo de plantilla está en nómina. Bastarán unas cuantas sesiones, escribe, para que Castellanos empiece a dudar de sí mismo. Y añade una frase que suena casi a compasión, que le conoce desde hace más de una década y que ahora parece otra persona, y que ese es el precio del progreso. El segundo papel es el informe psiquiátrico que salió de aquellas sesiones.
Alguien lo partió por la mitad, y las dos mitades acabaron en sitios distintos. La parte de arriba dice lo que cabía esperar, que el detective se mostró al principio reacio a hablar, que luego se sinceró, que en opinión profesional del especialista sufre delirios paranoicos y que la muerte reciente de su hija, sumada a lo ocurrido en Beacon, parece haber afectado a su sentido de la realidad. La parte de abajo dice lo otro. Dice que se recomienda mantenerlo en servicio activo bajo vigilancia, porque la información obtenida de su experiencia podría resultar inestimable para la organización. Dice que Castellanos es un caso único, ya que ha entrado y ha salido de STEM sin preparación previa y sin que se le sobrescribiera la memoria. Y termina con una frase administrativa y perfecta, que se seguirá examinando su estado mental a través de las sesiones de terapia obligatoria y que se informará semanalmente. Lo firmaba Walter Harrington, doctor en psicología. Hay incluso una nota escrita a mano al margen de la citación, de puño de un compañero, con esa clase de cariño que no sabe lo que está firmando. Sebastián, dice, no debes preocuparte por esto. Solo tienes que marcar unas cuantas casillas y responder a algunas preguntas. El procedimiento estándar. Durante 3 años, Sebastián creyó que se estaba volviendo loco mientras alguien tomaba notas. Dejó el cuerpo. Bebió mucho. Iba de un caso a otro sin llegar a ninguno. Y en algún momento de esos 3 años dejó de buscar a Mira, no porque hubiera perdido la esperanza, sino porque había perdido la certeza de que Mira hubiese existido tal y como él la recordaba. Queda por contar la última pieza de este comienzo, y es la más difícil de mirar de frente. El incendio del 11 de febrero no lo provocó una instalación eléctrica. Lo provocó una mujer llamada Esmeralda Torres, antigua especialista en demoliciones, contratada por Mobius cuando terminó su servicio. La organización le encargó una misión clasificada: sacar a una niña de una casa y borrar el rastro. Ella entró, se llevó a Lily, dejó en su lugar el cuerpo de otra niña de complexión parecida y prendió fuego a todo lo demás. Los informes se falsificaron, los forenses firmaron y el periódico publicó su columna breve. Torres cumplió con lo que le habían pedido y después vivió durante años con la única cosa que Mobius no sabía extirpar con un chip. No se llevaron a Lily al azar. Se la llevaron porque llevaban tiempo buscando exactamente esa clase de mente, y sus criterios de búsqueda incluían el acceso a los resultados de las pruebas escolares. La niña que dibujaba bien y sacaba notas altas apareció en una lista. Después vinieron las entrevistas, los estudios, las mediciones, y Mobius decidió que la tenía. Con ella podían intentar por fin lo que con Rubik había salido tan mal: construir un mundo desde cero, un mundo tranquilo, un mundo amable, un mundo hecho a imagen de una niña de 5 años que no quería nada de nadie. Y así, mientras un hombre bebía solo en Crimson City, convencido de haber enterrado a su hija, la organización empezaba a levantar sobre ella un pueblo entero, con sus porches de madera, su cafetería en la esquina y su cine con las luces siempre encendidas. Hay un correo interno de Mobius que explica con una sola página por qué una niña acabó siendo el cimiento de un mundo. Lo firma un informante llamado Grisham y lleva por asunto el nombre de Lily Castellanos y unos descubrimientos iniciales. El razonamiento es de una frialdad limpia. El candidato ideal a núcleo, dice el correo, debe tener un ego sin restricciones, porque tiene que sostener las mentes interconectadas de muchísimas otras personas sin perder por el camino la suya propia. Un adulto corriente no sirve.
Un adulto está lleno de fronteras, de vergüenzas, de fisuras por donde se cuelan las voces ajenas. Con esos parámetros, concluye Grisham, solo existen dos tipos posibles de candidato: ególatras con tendencias psicópatas o niños. Y a continuación añade la frase más elocuente de todo el documento: ya sabemos lo que pasó la última vez que hubo un ególatra con tendencias psicópatas en STEM. Así que un niño es la mejor opción. Lo demás fue trabajo de archivo. Tenían acceso a los resultados de las pruebas escolares normalizadas de medio país, y con eso pudieron reducir la lista. De todas aquellas fichas, la que se quedó arriba fue la de una niña de Crimson City, que no solo mostraba un ego inocente, sino que exhibía una empatía increíblemente avanzada para su edad. La enviaron a la doctora Hoffman para continuar con las pruebas. El correo se despide ahí, con la naturalidad de quien reserva una sala de reuniones. Dicen los informes que a Lily la trataron bien. No es una piedad pequeña, ni tampoco una piedad limpia. La trataron bien del mismo modo en que se cuida un instrumento delicado. Le permitían hablar con algunos miembros de la organización, y con el tiempo aquellas visitas se volvieron rutina. Una de las mujeres que la visitaba se llamaba Yukiko Hoffman, otra se llamaba Julie Kidman, y una tercera se llamaba Mira, y era su madre, aunque durante mucho tiempo Lily no supo que las dos cosas podían ocurrir a la vez. A Sebastián le dijeron que su hija estaba muerta. A Lily le dijeron que su padre lo estaba. Es la clase de simetría que solo se le ocurre a alguien que ha calculado cuánto cuesta mantener tranquilo a un niño durante años. Y entonces empezaron a construir. Union no se levantó como se levanta una ciudad, con obras y permisos y años de barro. Se escribió. Existe un folleto de bienvenida, uno de esos folletos de papel satinado que en el mundo real reparte una inmobiliaria, y su texto se conserva entero. Union, dice, ofrece el equilibrio ideal entre el encanto de una ciudad pequeña y las comodidades de la vida moderna, rodeada por varias maravillas naturales. Venga y regrese a una época más sencilla, donde las amigables y cálidas sonrisas de los residentes resultan reconfortantes y familiares. Aléjese del ajetreo y del barullo y venga a un lugar que le dará la bienvenida con los brazos abiertos. Y abajo, como lema, una frase que en cualquier otro contexto sería simplemente amable. Unión. Nos alegramos de su presencia. Ese folleto no se imprimió para captar clientes. Se imprimió para que existiera. Formaba parte del mobiliario mental del pueblo, igual que las farolas y los buzones, porque un lugar creíble necesita también su propaganda. Alguien de Mobius se sentó a escribir publicidad para un sitio que no tenía suelo. Conviene detenerse un momento en cómo era vivir allí, porque es la parte que menos se cuenta. Un vecino de Union se levantaba por la mañana en una casa que le habían asignado, con un nombre que le habían asignado, y bajaba a un trabajo que existía únicamente para que él tuviera algo que hacer. Había un taller de reparaciones, una oficina de turismo con folletos apilados, un supermercado, un mercado de barrio, un bar. En ese bar, el encargado llevaba un diario, y la última anotación que escribió antes de que todo se torciera es de una normalidad conmovedora. El bar está a reventar, dice. El negocio va bien. Muchas caras nuevas en Union últimamente. Vienen a montones y tienen sed. Si esto sigue así, por fin podré permitirme comprar algunos grifos de cerveza. Y luego, sin cambiar de tono, la primera grieta. Pete se queja de la aglomeración, escribe, pero yo creo que cuantos más mejor. Siempre ha sido un gruñón, pero últimamente se comporta de una forma muy rara.
Se sienta ahí en su sitio de siempre y mira mal a los clientes nuevos mientras murmura entre dientes. Le echaría, pero siempre ha sido mi mejor cliente. Un hombre en su taburete de siempre, murmurando. Ninguno de los dos sabía que uno de ellos estaba empezando a recordar quién era. El emblema de Union era un árbol cuya copa tenía la forma exacta de un cerebro humano, con una masa de raíces extendiéndose hacia abajo. Estaba impreso en las tazas de las cafeterías, en los rótulos, en los folletos. Los ciudadanos lo veían cada día mientras desayunaban y no lo entendían, porque no se puede entender un chiste hecho a costa de uno mismo desde dentro del chiste. De cómo se administró aquella ficción queda un documento notable, el Informe Interno número 213, cuyo asunto es la conservación de la fachada social. Para mantener una población respetuosa y libre de conflictos, dice, debemos proporcionar sistemas burocráticos y aumentar la ilusión de productividad. Y a continuación, enumera las medidas con la sobriedad de un acta. Se reproducirá un ayuntamiento como representación del gobierno. Se exigirá a todos los ciudadanos que soliciten una serie de licencias que requerirán varios formularios y las tarifas correspondientes, cuyo contenido está aún por determinar, porque el equipo de fabricación lo está desarrollando. Se celebrarán unas elecciones al puesto de alcalde, en las que los ciudadanos podrán votar entre dos informantes de nuestra elección, siguiendo los procedimientos de elección normales que ya se aplican en el mundo real. Y, por último, las nuevas reproducciones de Union conservarán el molde de construcción llamado americana, pero haciéndolas retroceder un 30% para permitir una individualización y mejora del domicilio de los ciudadanos. Detente un momento en esa última línea, porque es la más humana de todas. Alguien, en algún despacho, calculó que la gente necesita poder elegir el color de su porche, que sin ese margen de decisión insignificante, el decorado se nota, que la libertad, reducida a su mínima expresión útil, es un catálogo de 30% de variación. El informe termina explicando para qué servía todo aquello. Una población dócil ayudará a la expansión de Union, escribe su autor, lo que acabará proporcionándonos suficientes unidades de memoria ciudadana para lograr la fase 2. Unidades de memoria ciudadana. Así se llamaba a la gente. Y el pueblo crecía. Existe un correo interno del informante Wright, con el asunto escrito sin ningún pudor. Crecimiento de Union. Gracias al éxito del plan de reclutamiento de los centros MU, dice, el crecimiento de Union excede lo proyectado. Se ha aumentado la fabricación de vainas de STEM. Se ha trazado la ampliación del pueblo y se ha programado su renderizado. Debido al aumento de la población, habrá que expandir en un 50% el mapa del entorno. Y a continuación, la línea que mejor resume el lugar. Junto a las nuevas áreas residenciales, se agregarán una zona de cultivo y una industrial, para satisfacer la necesidad de trabajos para los nuevos ciudadanos. No para satisfacer la necesidad de alimento, para satisfacer la necesidad de trabajos. En Unión nadie tenía hambre. Lo que hacía falta era darle a la gente algo que hacer entre el desayuno y la cena, porque una persona sin oficio empieza a mirar alrededor, porque Union no era el fin, era el ensayo. Existe otro correo interno donde se explica la aritmética exacta. Hacen falta 2 millones de exabytes de almacenamiento para activar el STEM inalámbrico, y dado el crecimiento proyectado, deberían alcanzar esa cifra en cuestión de meses. Cada mente conectada aportaba capacidad. Cada nuevo vecino de Union era literalmente un poco más de memoria en la máquina.
Cuando la máquina tuviera bastante, ya no harían falta las vainas de STEM, ni las instalaciones ni las camillas. La señal podría emitirse sin cables a todos los rincones del planeta. Eso era la fase 2, la inmersión total de la población general. Y los chips cerebrales de unidad, esos pequeños dispositivos implantados en el cráneo de cada informante, tenían en ese plan una función que nadie les había explicado del todo. Servirían para marcarlos, de modo que la señal de la fase 2 pasara de largo. La organización estaba diseñando el fin del libre albedrío humano y se había reservado para sí misma una vacuna. Para llenar Unión hacía falta gente, miles de personas dispuestas a desaparecer del mundo sin que nadie fuese a buscarlas. Ese problema, que parecía el más difícil de todos, lo resolvió un hombre con una voz agradable. Theodore Wallace había sido conferenciante motivacional y autor de éxito antes de ser cualquier otra cosa. Hacia el otoño de 2014, fundó una red de lo que él llamaba oasis de bienestar espiritual, los centros Mu. El nombre venía de una palabra japonesa que significa nada, aunque a los asistentes no se lo explicaba así. Su doctrina, tal y como quedó recogida en su libro Entrégate a la libertad, era sencilla y extrañamente tranquilizadora. La resistencia, escribía, es algo natural en el ser humano. Resistencia al cambio, a la autoridad, al deseo. Pero el precio mental y emocional de esa resistencia supera con creces los beneficios que se obtienen de ella. El universo está demasiado bien organizado, su construcción es demasiado perfecta, y le resultaba imposible creer que semejante perfección hubiera surgido del caos. Su hipótesis, decía, sugería que hay un plan, para mí, para ti, para todos nosotros. Algunos lo llaman destino. Sea lo que sea, pobre del que intente resistirse a él. En otra página del mismo libro se preguntaba qué es la libertad, y se respondía con física de bolsillo. Estamos hechos de átomos, escribía. Cada uno tiene un núcleo alrededor del cual orbitan los electrones, y el espacio que hay entre esos elementos es enorme. Principalmente estamos hechos de nada. Es un hecho difícil de aceptar, pero saberlo otorga poder. Hay una oportunidad en la aquiescencia, siempre y cuando estés dispuesto a entregarte a la libertad. Vestido de humildad, aquello era una máquina de fabricar obediencia. Los centros Mu tenían grados, como los tienen todas las estructuras que no quieren llamarse jerarquías. Se entraba como aspirante en período de prueba. Se ascendía a la condición de quien busca la verdad. Y por encima estaba el discípulo de Mu, admitido tras superar lo que ellos denominaban una prueba de agudeza espiritual, y al que se garantizaba una posición eminente en la siguiente ceremonia de purificación. Mobius se dio cuenta enseguida de lo que tenía entre manos. El informe interno número 122, dedicado al reclutamiento, lo dice sin adornos. El número de solicitudes recibidas a través de los centros Mu ha sobrepasado al de la fachada de pruebas médicas que usaban antes. Registrar los centros Mu como instituciones religiosas libres de impuestos ha aumentado los ingresos y ese dinero se ha reinvertido en abrir más sedes. La utilización de la programación neurolingüística del señor Wallace, continúa el informe, crea reclutas mucho más maleables y estables mentalmente que los anteriores candidatos a STEM. Y luego viene la observación que lo explica todo. Los reclutas de los centros Mu también están dispuestos a cortar los lazos familiares de forma voluntaria, lo que suaviza la presión sobre los informantes de Mobius que trabajan en las fuerzas de la ley, ya que no tendrán que abrir nuevos y molestos informes de personas desaparecidas. Ahí está el mecanismo entero,
dicho por sus propios autores. No hacía falta secuestrar a nadie. Bastaba con convencer a la gente de que abandonar a los suyos era un acto de crecimiento personal. Después se marchaban solos, con una carta en el bolsillo, y nadie los buscaba porque ya se habían despedido. El informe termina recomendando que el reclutamiento a través de los centros MU se convierta en el procedimiento estándar de Mobius para todos los ciudadanos nuevos. Ha sido, dice, un éxito rotundo. Una de esas cartas de admisión se conserva. Va dirigida a un solicitante identificado solo por sus iniciales, SV. Felicidades, dice, a ti que buscas la verdad. Gracias por presentarte a nuestra prueba de agudeza espiritual. Nos complace darte la bienvenida al siguiente nivel de conocimiento. Preséntate en el centro MU más cercano con esta carta para ascender de aspirante, en período de prueba, a la posición de discípulo de MU. Esta carta te garantiza una posición eminente en la próxima ceremonia de purificación. Y en el reverso del sobre, escrito a mano, con una caligrafía que se clava en el papel, hay 3 palabras: mentiras. Son todo mentiras. El hombre que escribió eso se llamaba Stefano Valentini, y no había ido allí a buscar la verdad de nadie. Había sido fotógrafo de guerra. En algún lugar, y en algún año que los documentos no precisan, una explosión le arrancó el ojo derecho, y en el mismo instante, exactamente en el mismo, su cámara capturó a una persona que se deshacía delante de él. Cuando reveló la imagen, encontró en ella algo que ya no supo dejar de mirar. No era el horror lo que le fascinaba, sino la frontera, ese fotograma irrepetible en el que un ser vivo deja de serlo y todavía conserva la forma. Decidió que aquello era lo único verdaderamente bello que existía y que su tarea consistía en mostrárselo al mundo. El mundo no lo entendió, cosa que a él le pareció una prueba más de su propia superioridad. Empezó a matar modelos jóvenes en Crimson City y a componer con sus cuerpos lo que él consideraba obra. El Crimson Post cubrió los casos sin saber que estaba entrevistando al autor. En el artículo sobre el hallazgo del cadáver decapitado de una tal Emily Lewis, aspirante a modelo y actriz, se cita a un fotógrafo, amigo de la víctima desde hacía años, que se muestra muy afectado ante la noticia. «Es algo terrible lo que le ha pasado a mi adorable modelo», declaró. «Al menos pude capturar su esencia para siempre, antes de que fuera destruida». Mobius lo detectó, como detectaba todo, y en lugar de entregarlo, hizo lo que hacía siempre con el talento: se lo quedó. Buscaban personalidades artísticas para dar textura a Union, gente capaz de aportar al pueblo algo más que rutina. Antes de admitir a nadie en STEM, había que pasar una evaluación psicológica, y de aquellas evaluaciones se encargaba Yukiko Hoffman. Hoffman era buena. Era, de hecho, la mejor que tenían. Psicóloga y médica de campo, entrevistaba a los candidatos y a los futuros agentes, y se decía de ella que miraba a la gente como quien estudia algo dentro de una placa de laboratorio. Había analizado a fondo el desastre de Beacon y había sido capaz de reconstruir, solo con los informes, los rasgos psicopáticos de Rubik. Sabía perfectamente lo que un psicópata podía hacerle a un mundo hecho de mentes. Y aún así firmó el alta de Stefano Valentini. No fue negligencia, fue que enfrente tenía a alguien de una categoría distinta. Un psicópata de alto funcionamiento, plenamente consciente de su propia condición, capaz de recorrer un cuestionario diseñado para atraparle y contestar en cada casilla lo que la casilla esperaba. Hoffman le dio el visto bueno, y con ese visto bueno lo introdujo en un pueblo de 12.000 personas indefensas.
fue la decisión que más lamentó en su vida, y su vida, a partir de entonces, no fue larga. Mientras tanto, dentro de la organización, 4 personas iban llegando por caminos distintos a la misma conclusión. Theodore Wallace, encargado del reclutamiento para Union, había visto lo que Mobius tenía y le parecía un desperdicio. Lo escribió con todas las letras en sus cuadernos. Este lugar, Union, tiene un potencial increíble y Mobius lo desperdicia. No consiguen comprender la magnitud de lo que han creado. E imaginaba en la página siguiente un mundo entero de conversos con la memoria sobrescrita, todos conectados a una mente central, y sus órdenes viajando a la velocidad del pensamiento y siendo aceptadas sin rechistar. Podría construir mi propia utopía espiritual en cuestión de días, anotó, en lugar de décadas. Mira Hanson había entrado en Mobius por la única razón por la que alguien entra voluntariamente en algo así, porque tenían a su hija. Llevaba 5 años dentro, obedeciendo, ascendiendo, ganándose accesos. Julie Kidman había salido de Beacon con una idea muy clara de lo que la organización pensaba de sus propios agentes, después de descubrir que la habían enviado allí como prueba de campo, prescindible por definición. Se había quitado la lealtad como quien se quita un abrigo mojado. Y Esmeralda Torres llevaba años cargando con una casa quemada en Crimson City. Los 4 acordaron un plan: sacar a Lily de la máquina y destruir Mobius desde dentro, aprovechando el único punto débil que la organización tenía y que ella misma se había implantado en el cráneo: la idea de usar los chips cerebrales de unidad para acabar con todos a la vez no fue de Mira, fue de Theodore. Nadie se preguntó por qué se le había ocurrido tan deprisa. El plan tenía una lógica sencilla, casi doméstica. Mira y Theodore entrarían juntos en unión. Encontrarían a Lily y la desconectarían del núcleo. Torres esperaría dentro, escondida por si algo salía mal. Kidman se quedaría fuera, en la instalación, con acceso a los sistemas y con una excusa creíble para estar delante de las pantallas cuando ocurriera todo. Y cuando la niña estuviese a salvo, alguien ocuparía su lugar, el tiempo justo, para emitir una señal a través de la máquina, una señal que recorrería el planeta hasta el último chip cerebral de unidad y apagaría, en el mismo segundo, a todos los miembros de Mobius. La organización llevaba un siglo protegiéndose de todo, excepto de sí misma. Mayra y Theodore la encontraron. Ese era el punto en el que el plan dejaba de ser un plan y pasaba a ser una decisión. Lo que pasó a continuación no lo vio nadie, y sin embargo se puede reconstruir con precisión, porque todo lo que ocurrió después es su consecuencia. Theodore explicó allí mismo, delante de la madre, que no pensaba sacar a la niña de la máquina, pensaba usarla. Con el núcleo bajo su control, Union sería suya. Con Union suya, la señal que iban a emitir dejaría de ser un arma contra Mobius y pasaría a ser un púlpito con alcance mundial. No necesitaba engañar a Mira durante más tiempo. Ya no le hacía falta. Mira hizo lo único que se puede hacer con un hombre que habla muy bien. Dejó de escucharlo. Se interpuso y le dijo a su hija que corriera. Lily corrió. Y en el instante en que se apartó de su sitio, un mundo entero se quedó sin cimientos. Existe un informe interno que registra las horas siguientes con la calma administrativa de quien todavía cree que está describiendo una incidencia técnica. Es el informe número 0654 de infraestructura y se lee como el diario de una casa que se hunde despacio. 15:01. Esta tarde se ha producido un evento que ha provocado un seísmo. La comprobación del sistema reveló un desacoplamiento del núcleo.
hemos enviado a un equipo de recuperación para una exploración inicial. Se ha enviado un informe a la sede de Mobius antes de perder contacto con el exterior. 16:32. La localización del núcleo no ha tenido éxito. Se ha producido un desplazamiento temporal menor, pero sin daños estructurales importantes. Los ciudadanos comienzan a hacer preguntas al centro de asistencia telefónico. Detente aquí un momento. Unión tenía un centro de asistencia telefónico. Cuando el mundo empezó a temblar, la gente hizo lo que hace la gente. Descolgó el teléfono y preguntó qué estaba pasando. Alguien al otro lado atendió esas llamadas. 18:03. El núcleo sigue desconectado. Se han formado fisuras menores en la zona del ayuntamiento. Los ciudadanos no pierden la calma, pero crece la inquietud. Perdemos el control atmosférico. La temperatura cae en picado. 23 horas. Otro desencadenante sísmico. La fisura del ayuntamiento se vuelve crítica. Separación inminente si no se restablece el núcleo. El equipo alfa de Mobius ha llegado para ayudar en la búsqueda. Ese es el sonido exacto con el que termina una utopía. Una lista de horas. Hay un segundo informe, el número 977, redactado cuando ya nadie fingía que aquello fuese una incidencia. Se han detenido los esfuerzos de expansión, dice. Es fundamental que retengamos el mapa principal. Además de la fragmentación de la superficie y de la pérdida del control atmosférico, la simulación de la luz diurna también se ha visto afectada. La simulación de la luz diurna. En Unión el día era un archivo, y ese archivo se corrompió. A partir de entonces, el cielo se quedó a medio camino de todo, ni de noche ni de día, con una claridad indecisa y sin fuente, como la de una habitación en la que alguien ha dejado la puerta entornada. El informe continúa. Se han establecido contramedidas para los fallos del sistema, pero recibimos informes de problemas que no han sido categorizados con anterioridad. Los ciudadanos experimentan reescrituras de memoria. También recibimos informes sobre trastornos dismórficos corporales y tendencias violentas sin explicación alguna. Solicitamos instrucciones. No hubo instrucciones. Ya no había nadie fuera con quien hablar. Lo que estaba ocurriendo en las calles de Union tenía un nombre técnico dentro de la organización, y ese nombre está escrito en 2 informes que se guardaban en un ala restringida de la médula. El primero describe el comienzo. Hemos empezado a observar un nuevo e inesperado efecto secundario de la integración con STEM en ciertos ciudadanos, dice. Los síntomas comienzan de forma bastante sencilla. Pequeñas crisis emocionales provocadas por superposiciones de recuerdos residuales. Los ciudadanos afectados comienzan a experimentar sus viejos recuerdos, lo que los deja sumidos en un estado de confusión. Piensa en lo que eso significa. A cada vecino de Unión le habían escrito una vida nueva encima de la suya. Un nombre, un oficio, una casa, una rutina de martes por la tarde. Y de pronto, por debajo de esa capa, empezaba a asomar la vida anterior. Un rostro que no correspondía a nadie. Una cocina distinta. El nombre de un hijo que en Unión no existía. El informe lo dice con delicadeza clínica. Volver a reescribirles la memoria es solo una solución temporal, y sus nuevas designaciones en Union solo sirven para aumentar su confusión. Después describe el final. Pronto estas pequeñas crisis se desarrollan hasta convertirse en una completa disociación y, al final, en una metamorfosis física total. El segundo informe se escribió cuando ya era tarde para las cuarentenas. El fenómeno se ha extendido, dice. Hemos dedicado todo el ala del laboratorio de la médula para estudiarlo. Las transformaciones de los ciudadanos
se han vuelto más rápidas, violentas e incluso más aberrantes. Están mutando en formas que no se pueden considerar humanoides siquiera. Han perdido todo parecido con la humanidad. Y a continuación, la frase con la que un funcionario bautizó a un pueblo entero. A estos ciudadanos afectados les hemos apodado los perdidos. Lo que sigue es la parte que da sentido a todo el resto. Hemos determinado que la última fase antes de la metamorfosis conlleva la creencia de que una fuerza invisible, pero ineludible, los persigue. Una vez que han sucumbido a esta fuerza, comienza su transformación. Y luego el investigador se detiene a razonar en voz alta, y en su razonamiento hay algo parecido al miedo. STEM es un constructo artificial, escribe. En él no hay virus, ni bacterias, ni contagios. Por lo tanto, el fenómeno de los perdidos es un proceso mental. Seguimos sin saber nada acerca de cómo se extiende, ni de quién será el siguiente al que afecte. No había epidemia, había una idea. Y las ideas, dentro de un mundo hecho de mentes, no necesitan tocar a nadie para pasar de uno a otro. La fuerza invisible que los perseguía tenía forma. No una forma que se pudiera describir con exactitud, porque cada víctima la veía sola y nadie más la veía junto a ella, pero sí una presencia con reglas propias. Llegaba primero el frío, un frío repentino, doméstico, imposible, que caía sobre una habitación cerrada, como si alguien hubiera abierto una ventana al invierno. Después llegaba la niebla, muy fina, pegada al suelo. Y después, en algún punto del silencio, se oía cantar. Era una melodía antigua y suave, tocada como en un piano lejano y desafinado, y no venía de ninguna parte concreta. La cantaba una mujer de pelo largo y ropas rotas, que caminaba muy despacio hasta que decidía dejar de caminar despacio. Atravesaba las paredes. Las puertas cerradas no significaban nada para ella. No se le podía disparar. En el pueblo la llamaron de muchas maneras, y en los registros de Mobius aparece con un solo nombre: Ánima. Se conserva el diario de una mujer que la esperó sin saber a quién esperaba. La última anotación está escrita con mano temblorosa. En esta casa hay algo conmigo, dice. No puedo verlo, pero siento su presencia. Creo que no quiero verlo. Puedo oír a esas cosas terribles ahí fuera. Están por todas partes. Tengo miedo de salir, pero también de quedarme dentro. Estoy temblando, pero no de miedo. Y termina con una pregunta que no espera respuesta. ¿Por qué hace tanto frío de repente? Anima no era una criatura enviada por nadie. No la había soñado Stefano, ni la había invocado Theodor. Era, hasta donde se puede afirmar, la forma que había tomado el propio proceso. Aquello a lo que se sucumbe, hecho visible únicamente para quien está a punto de sucumbir. Unión se estaba comiendo a sus habitantes y les había puesto a la digestión una cara y una canción. En los sótanos, mientras tanto, seguía funcionando la parte de la maquinaria que nunca aparecía en los folletos. Bajo el pueblo se extendía la médula, una red de túneles, esclusas y salas de observación, construida por Mobius, para moverse por Unión sin que los ciudadanos los vieran. Desde allí se administraba el mundo, se vigilaba, se reparaba, se decidía. Su nombre no era casual. Si el pueblo era el cuerpo y el núcleo la mente, aquellos corredores eran la columna que unía una cosa con la otra, y tenían una particularidad que resultaría decisiva. Su integridad estructural era en buena medida independiente de la del pueblo. Cuando Unión se rompió en pedazos y sus barrios quedaron separados por abismos, la médula siguió entera, uniendo por debajo lo que arriba ya no se tocaba. En un ala restringida de esos túneles, detrás de puertas que solo abrían los chips con autorización, había un laboratorio,
y dentro del laboratorio había depósitos. De aquel lugar sobreviven varios escritos, y el más humano de todos lo firma un hombre sin nombre que tenía asignado el peor trabajo de Unión: tirar cadáveres a un pozo. «En este sitio te sientes solo», escribió, «y da mal rollo. Tiramos estos cadáveres, estas cosas, en el pozo, y siguen viniendo. ¿Cómo he acabado haciendo esto?» Y luego, más abajo, la anotación por la que ese papel merece ser leído. «He estado oyendo cosas», escribe, «voces, venían del pozo. Pero no puede ser. Y si no provienen del pozo, entonces están en mi cabeza. Y eso es incluso peor. La alucinación auditiva es uno de los síntomas. Pero no puedo estar infectado. No se trata de un virus o una bacteria. Es algo mental que solo infecta a los ciudadanos a los que se les ha reescrito la memoria. Al menos eso es lo que me dijeron. Se le puede seguir el pensamiento línea a línea mientras se convence a sí mismo. Termina así: debo mantener el control. Es la soledad la que me hace pensar así. La soledad y el estar cerca de estos cadáveres tan extraños. No se trata del fenómeno, se trataba del fenómeno. Otro documento del mismo laboratorio lo confirma con una sequedad terrible. Nuestros peores temores se han hecho realidad. El fenómeno de los perdidos se ha extendido a los informantes de Mobius. Teníamos la teoría de que las transformaciones eran el resultado de sobreescribir la memoria, dice, pero ninguno de los informantes ha sufrido esa operación. Pudimos establecer una cuarentena y acabar con un informante afectado antes de que se transformara. Quizás la exposición a tantos cadáveres en el pozo le hizo susceptible a lo que sea que está causando esto. Quizás se trate solo de una coincidencia. No era una coincidencia. La organización había construido un mundo donde la certeza de estar condenado bastaba para condenarte, y después se había metido dentro a vivir. En ese mismo laboratorio hay una última nota administrativa que dice más que muchas páginas. Explica que la extracción de los chips cerebrales intactos es posible mediante un dispositivo automatizado, que el proceso es relativamente sencillo, que basta con colocar al sujeto en la camilla e introducir el código de activación. Y a continuación escribe el código, 4 cifras, como quien apunta la contraseña del almacén. Ese era el nivel de intimidad que Mobius tenía con sus propios muertos. Entretanto, en los pasillos de arriba, el pueblo seguía transformándose. Aparecieron criaturas que ya no se parecían a nada humano. Cosas armadas con varios cuerpos a la vez, que caminaban sobre piernas demasiado largas y respiraban con una especie de hipo, dejando tras de sí una neblina verdosa. Aparecieron mujeres delgadísimas y muy pálidas, con vestidos blancos y las manos enormes, capaces de pasar del paso lento a la carrera sin previo aviso. Y aparecieron, cada vez con más frecuencia, montones de cadáveres apilados en las esquinas por los propios perdidos, con una diligencia que nadie les había enseñado. Y en medio de aquel derrumbe, un hombre encontró por fin las condiciones ideales para trabajar. Stefano Valentini llevaba tiempo en Unión, aburrido y humillado. Lo habían admitido con la promesa de una vida nueva, y después habían intentado hacer con él lo que hacían con todos: reescribirle la memoria, moldearlo hasta convertirlo en alguien que no era. Aquello le indignó más que cualquier condena. Que la ley le persiguiera lo consideraba un malentendido. Que le corrigieran el carácter le parecía un insulto. Cuando el núcleo se soltó y las reglas se aflojaron, descubrió 2 cosas a la vez. La primera, que dentro de un mundo hecho de mentes, las mentes más aberrantes pesan más, y que la suya pesaba muchísimo. La segunda, que tenía a su disposición un pueblo entero de modelos y ni un solo crítico.
Empezó a componer. Detenía el instante y lo dejaba detenido. Cuerpos suspendidos en el aire a media caída, brazos que llevaban horas en el mismo gesto. Una escena entera congelada, como una fotografía a la que se puede dar la vuelta. Al líder del equipo de búsqueda enviado desde fuera, un hombre llamado William Baker, lo encontraron así, quieto en el tiempo, con una cámara colocada a su lado por si a alguien se le ocurría preguntarse quién había tomado la foto. De los restos de sus modelos, hizo 2 criaturas que fueron, a su manera, sus obras mayores. A una la compuso con las cabezas de las mujeres a las que había matado, montadas en un cuerpo altísimo y torcido, cada rostro con una expresión distinta, y el del centro sonriendo de par en par. La llamaron el Guardián, y la mandó a vigilar sus salas como quien pone un perro en la puerta de la galería. A la otra la levantó sobre 3 piernas, con el torso arqueado hacia atrás y una cámara de fuelle antigua en lugar de cabeza, y le enseñó el único truco que él consideraba digno de enseñarse: detener el tiempo. La llamaron Obscura. Nunca se movía cuando la mirabas. Y sobre el pueblo, colgado del cielo averiado, apareció un ojo inmenso, rodeado de tentáculos, con la pupila hecha del cristal de un objetivo fotográfico. Era el ojo que Stefano había perdido en la guerra, devuelto por la máquina en la escala que a él le parecía justa. Desde allí lo veía todo, y a veces bajaba un tentáculo hasta la calle, sin prisa, como un hombre que aparta un mueble para poder mirar mejor. Al otro lado de Unión, sobre las ruinas del barrio comercial, se estaba levantando algo muy distinto. Theodore Wallace había perdido a la niña, pero no había perdido el tiempo. Descubrió que en STEM su viejo oficio era mucho más que un oficio. Allí sus palabras no persuadían, transformaban. Podía entrar en la memoria de una persona, encontrar la cosa concreta de la que se avergonzaba y hacerla arder. Con esa herramienta se construyó una congregación, y con la mente se construyó una fortaleza, una catedral enorme, de piedra oscura y contrafuertes, con calabozos, con hornos, y rodeada de un muro de fuego que no se apagaba nunca. En sus escritos de aquellos días ya no habla de espiritualidad. Cuando me convierta en el núcleo y construya este nuevo mundo a mi imagen y semejanza, anotó, la realidad le seguirá muy pronto. Mobius ya ha creado puntos de apoyo en todos los aspectos de la sociedad, y fueron lo suficientemente necios como para implantarse una bomba de tiempo en la mente. Consideran que ellos son lobos y el resto ovejas. Pero yo soy el pastor que espera acabar con los lobos cuando no estén atentos. Una vez que Union caiga ante mí, los días de Mobius están contados. A los que se le acercaban por voluntad propia, los transformaba en criaturas de piel agrietada por las que asomaba la brasa, y a algunos los cubría con máscaras y les ponía en las manos un lanzallamas, para que hicieran por el pueblo lo que él llamaba una purificación. A los que no se le acercaban, los dejaba consumirse en su propia culpa, que para el caso venía a ser lo mismo. Necesitaba a la niña y a la niña no la encontraba. Así que buscó a alguien capaz de encontrarla y le ofreció exactamente lo que ese alguien quería: libertad artística y ningún crítico. Stefano aceptó el encargo. La buscó y la encontró en una nave de transportes en las afueras del pueblo, escondida bajo una mesa. Pero cuando la tuvo delante y comprendió qué clase de poder llevaba dentro aquella cría, decidió que no pensaba entregársela a nadie. Y mientras 2 hombres se disputaban a una niña dentro de un mundo que se caía a pedazos, en la sede de Mobius, alguien repasaba una lista muy corta de personas capaces de entrar allí y volver a salir.
En esa lista había un solo nombre. Lo encontraron en un bar, a media tarde, con la cara de quien lleva 3 años sin encontrar ninguna razón para levantarse temprano. Kidman entró, se sentó y le dijo la única frase capaz de sacarlo de allí: que Lily estaba viva. Sebastián no la creyó, y luego la creyó, que es lo que ocurre siempre con las cosas que uno ha necesitado demasiado. Se dejó llevar a una instalación sin ventanas, se dejó explicar cosas imposibles, y cuando por fin apareció el hombre del traje negro, escuchó la oferta entera sin interrumpir. El administrador se la planteó con la elegancia de quien nunca ha tenido que negociar de verdad. Su hija estaba dentro de una máquina y era el cimiento de un mundo. Ese mundo se estaba viniendo abajo y con él la niña. Mobius había perdido el contacto con todos sus equipos. Le ofrecían la única oportunidad que iba a tener de recuperarla. Lo que no le dijo, y lo que sabía perfectamente, era que en cuanto la niña estuviese fuera, Sebastián se convertiría en un cabo suelto por segunda vez, y que esta vez no habría informes semanales ni sesiones de terapia. Sebastián aceptó. Se metió en una vaina llena de agua, le pusieron los electrodos y lo hundieron. Quien ha estado en STEM describe siempre la misma sensación, la de caer hacia el fondo de un agua enorme y quedarse quieto de golpe, como si el mundo te sujetara justo antes de tocar suelo. Cayó dentro de una mansión que no era de nadie. Era el paisaje mental de un hombre que se creía artista, y estaba organizado como una exposición. Había un vestíbulo, había pasillos con cuadros mal colgados, y había, sobre todo, cuerpos. Cuerpos dispuestos con cuidado, iluminados con intención, corregidos hasta que dejaban de parecer personas y empezaban a parecer composiciones. En una de las salas encontró a William Baker, el jefe del equipo de búsqueda, detenido en el aire. Junto al cuerpo, una cámara. Sebastián se quedó mirando la fotografía que alguien había hecho con ella y anotó en su cuaderno una pregunta muy simple. ¿Cómo es posible siquiera? Vio al fotógrafo trabajar. No lo vio bien, porque el hombre se movía como se mueven las cosas en un sueño ajeno, apareciendo un poco a la izquierda de donde debería, pero lo vio lo bastante para entender que no estaba delante de un asesino corriente. Y luego, al bajar al sótano, un espejo se rompió y salió de detrás un guardián, una cosa altísima hecha de cabezas de mujer, riéndose con muchas bocas a la vez y arrastrando una sierra circular. No pudo hacerle nada. Corrió por pasillos que se estrechaban, se escondió en un conducto, volvió a correr. Y cuando por fin vio la salida, el hombre de la cámara apareció delante y le clavó un cuchillo en el hombro, con la naturalidad de quien coloca un elemento en un bodegón. La idea era dejarlo allí para que su criatura terminase el cuadro. Sebastián se sacó el cuchillo del hombro, le abrió con él la cara a aquella cosa y salió a la calle. Y la calle era Union. Vista desde fuera, la primera impresión de Union no era el horror, era la incongruencia. Casas de 2 plantas con el césped recién cortado, un buzón, una bicicleta caída en una acera. Y detrás de todo eso, a 50 metros, el mundo simplemente se acababa. La calle se partía en un corte limpio y al otro lado del corte flotaba, ladeado y a media distancia, otro trozo de pueblo. Barrios enteros colgando en un cielo sin sol. Un pueblo hecho pedazos, pero con cada pedazo perfectamente conservado, como una maqueta que alguien hubiera dejado caer. Entre esos pedazos se movían los perdidos. Ya no quedaba en ellos casi nada reconocible, aunque de vez en cuando algún detalle traicionaba lo que habían sido. Un delantal, unas gafas, un uniforme de trabajo. Deambulaban sin rumbo hasta que algo se movía.
Algunos se escondían debajo de los coches. Otros se hacían los muertos. Y cuando encontraban suficientes cadáveres juntos, los amontonaban con una paciencia horrible, y de aquel montón acababa levantándose otra cosa. En un cobertizo con una torre de comunicaciones encima, Sebastián encontró al primer ser humano que quedaba en Unión. Liam O'Neill era técnico y formaba parte del equipo Alfa. Sebastián lo vio llegar corriendo hasta el refugio, protegido por un único guardia de seguridad, que se quedó atrás para frenar a la horda y no volvió a levantarse. Cuando le preguntó por aquel hombre, O'Neill contestó que solo estaba haciendo su trabajo, y esa frase lo retrató durante un buen rato. Era cobarde, sarcástico, y estaba aterrorizado, y tenía además una razón excelente para desconfiar. Llevaba una semana dentro y sabía que Mobius no manda refuerzos. Pero le dejó usar el refugio. Los refugios eran instalaciones que la organización había repartido por el pueblo, y funcionaban con una lógica que nunca se explicó del todo. Dentro de sus paredes nada podía entrar, ni los perdidos, ni las criaturas de Stefano, ni siquiera Ánima. Tenían una mesa de trabajo, un espejo, una cafetera vieja y una terminal para bajar a los túneles. En un mundo que se estaba desmoronando, un hombre podía sentarse a tomar café. Desde allí, O'Neill se convirtió en la voz de la radio. Le explicó a Sebastián cómo funcionaba el comunicador, ese aparato que captaba resonancias, rastros de señal dejados por la gente en los lugares donde les había pasado algo importante. Sintonizándolos con paciencia, se podían ver de nuevo. Sebastián recorrió el barrio residencial escuchando a los muertos. Vio a 2 soldados de seguridad, Hayes y Turner, decidir en un callejón que ya no había reglas. Sin comunicación con Mobius, decía Turner. Estamos aislados. Voy a declarar una emergencia Alfa 1. Y luego, con una calma que ponía la piel del revés, que se jodan los técnicos, que se las apañen solos. Esto ya no son los marines. Aquí lo de no dejar a nadie atrás no significa nada. Hayes contestó que llevaba tiempo esperando a que lo soltaran de la cadena. Aseguraron los depósitos de armas y salieron a limpiar la casa, con la orden de eliminar todo lo que se moviese, tuviera aspecto de monstruo o de persona. Vio a un ciudadano de Unión escondido en un vagón de tren. «Hay que estar callado», decía en voz baja, para sí mismo. Esa cosa que me perseguía era un fantasma. No tenía el aspecto de las otras. Este tren es la única salida de Unión. ¿Por qué no arranca? ¿Dónde está todo el mundo? Y a mitad de la frase, la puerta del vagón se abrió sola. Y vio, en el registro de un comunicador abandonado, la anotación más fría de todas. La firmaba Turner, ya solo, ya casi al final. Había ajustado su aparato para que recibiera las señales de los chips de sus compañeros, y así logró localizar al resto del equipo de seguridad, o a lo que quedaba de ellos. «Tienen suministros», escribió, «y no es que los vayan a necesitar ya. Todos estos chips transmiten desde cerebros muertos. En una casa del final de la calle, buscando una de esas resonancias, la puerta no volvió a abrirse. La temperatura cayó de golpe. Apareció la niebla a ras de suelo, y en algún punto de la casa empezó a sonar aquella melodía suave y desafinada. Ánima no corría hacia él. Ánima simplemente estaba en el pasillo, un poco más cerca, cada vez que la habitación cambiaba de forma. Sebastián descubrió lo que ya sabían todos los muertos de Unión, que a aquello no se le dispara, que a aquello no se le razona, y que la única táctica posible es no estar donde está. Salió de la casa con el pulso descompuesto y la certeza de que su hija llevaba semanas ahí fuera, sola, con esa cosa recorriendo el pueblo. La encontró tarde.
Siguió su rastro por una gasolinera, por la trasera de un restaurante, por una nave de transportes, viendo en cada sitio un fragmento de la niña escondiéndose, corriendo, escondiéndose otra vez. Y en la última sala encontró una muñeca en el suelo, y al recogerla vio el resto. Vio a Lily debajo de una mesa, vio cómo esperaba, vio cómo se decidía a salir, y vio la mano que la agarró. Ni siquiera había llegado a tiempo de perderla. Llegaba a tiempo de ver cómo la había perdido. Para moverse entre los pedazos del pueblo, había que bajar. La médula era lo contrario de unión. Metal, tuberías, luz de emergencia, escaleras que sonaban a hueco. Allí abajo, Mobius había construido su trastienda, y allí abajo, la organización guardaba lo que no quería que sus ciudadanos vieran. Sebastián recorrió pasillos donde había gas y encontró criaturas nuevas, cosas hechas con más de un cuerpo, que jadeaban como quien tiene hipo y soltaban una niebla verdosa a su paso. En una de las secciones, la sustancia blanca lo cubría todo. Era espesa y pegajosa, colgaba de los techos en hilos y ralentizaba los pies. Al fondo, esperaba lo que Mobius llamaba el vigilante. Una cabeza sin mandíbula sobre un cuerpo delgado como un tallo, con las cuencas llenas de ojos encendidos, capaz de sacar manos del suelo. Sebastián lo derribó 2 veces y siguió sin entender de dónde salía aquella baba blanca, ni por qué le parecía, sin poder explicárselo, la cosa más triste que había visto allí abajo. Más adentro, llegó a las puertas que solo abrían los chips con la autorización correcta. Un aviso pegado a la pared explicaba, con la formalidad de un manual, que debido a la naturaleza confidencial de los experimentos, solo los informantes de Mobius podían acceder al laboratorio, que debían cumplir todos los protocolos al entrar y que su nivel de seguridad les obligaba además a respetar los principios ultrasecretos de no divulgación, tal y como aparecían en su contrato de alistamiento. Quien intentara entrar sin autorización terminaba, sería sometido a castigo corporal según las ordenanzas de la organización. Dentro había depósitos de cristal, y dentro de los depósitos había cosas. Restos humanos con marcas evidentes de intervención quirúrgica, cuerpos a medio camino de algo, fichas colgadas de los cierres con números en vez de nombres. Unión se había vendido como un pueblo tranquilo, rodeado de maravillas naturales, y aquello era su sótano, una sala donde alguien había estado abriendo vecinos para averiguar por qué se convertían en monstruos. Un poco más adelante, una mujer le apuntó a la cara con una pistola. Yukiko Hoffman llevaba días encerrada. No creyó en absoluto que aquel hombre fuera quien decía ser, entre otras cosas porque en los archivos de Mobius, Sebastián Castellanos figuraba como muerto. Le hizo 3 preguntas y bajó el arma. Era su oficio. Sabía distinguir a un mentiroso de un hombre agotado. De ella salieron las explicaciones que Sebastián necesitaba, que en STEM las mentes más fuertes moldean el entorno, que un psicópata dentro de un mundo así no es un peligro más, sino un dios pequeño y muy motivado, que el hombre de la cámara se llamaba Stefano Valentini, que era exactamente eso, y que ella misma había firmado el papel que lo dejó entrar. Y le dijo algo más, que en aquel momento sonó a consuelo técnico, y luego resultó ser una llave. Las obras de Stefano no eran adornos, eran su forma de sujetar el mundo. Si querías quitarle terreno, había que destruirle el arte. El siguiente pedazo de Union era el que Mobius había construido para simular un gobierno. El ayuntamiento tenía columnas blancas, un vestíbulo amplio y en el centro del edificio la máquina que mantenía estable aquel trozo de mundo. Cuando Sebastián llegó, el jardín delantero era un montón de cadáveres,
apilados alrededor de la fuente, y del montón se levantó otro guardián. Dentro, el edificio ya no era un edificio administrativo, era una galería. Los muros, que debían tener paneles de anuncios y horarios de atención al público, estaban cubiertos de obra, y en el vestíbulo, colgando, había un agente de Mobius convertido en otra exposición congelada. Sebastián anotó en su cuaderno una frase seca, muy suya. Pobre desgraciado. Si no estaba muerto antes de que lo tiraran de ahí, lo estará si llega a aterrizar alguna vez. Al fondo de una sala, sobre una mesa, había una tarjeta cara con algo garabateado deprisa. Demasiado hermosas para dejarlas en la calle, decía. Tenía que mostrarlas. Ojalá pudiera llevarme el reconocimiento. Pero es bonito saber que hay otros artistas aquí dentro, conmigo. Sebastián la leyó como se lee la nota de un demente. No podía saber que aquella línea no hablaba de él ni de Theodore, sino de otra persona que estaba en unión desde el principio, que llevaba semanas dejando su propia obra por las calles y a la que él iba a tardar mucho en reconocer. Y entonces, al activar la máquina del edificio, el tiempo se detuvo. Estéfano apareció caminando entre relojes parados. Le explicó sin la menor prisa por qué se había llevado a la niña, qué pensaba hacer con ella y hasta qué punto le parecía a él una idea hermosa. Le dijo también, en un tono casi amable, que no le interesaba nada de lo que Sebastián tuviera que decirle. Le cortó la cara con el cuchillo para dejar constancia. Y le soltó encima a Obscura. Aquella cosa de 3 patas no se movía si la mirabas. Avanzaba en los intervalos, un paso cuando parpadeabas, otro cuando te dabas la vuelta, hasta aparecer a 2 metros con la cámara apuntándote. Sebastián la mantuvo a raya el tiempo justo. La máquina del ayuntamiento terminó de arrancar, el campo se estabilizó y Obscura se deshizo en el aire. A Estéfano no le dolió la derrota. Le dolió que aquel hombre, en lugar de mirar su obra, la hubiera roto. Se refugió en el barrio comercial, que ya ardía por su cuenta, y dejó 2 cuadros colgados a la entrada del gran teatro, como quien pone un examen. Sebastián podía admirarlos, o podía destruirlos, y destruirlos significaba entrar dentro de ellos, recorrer habitaciones hechas de la lógica de un cuadro, con cables de alta tensión cruzando el aire, para llegar hasta el centro y romperlo. Los rompió los 2. Dentro del teatro, Estéfano lo estaba esperando con la sala llena. Había reunido a los últimos ciudadanos vivos de Union y los había atado a sus asientos, y llamó a aquello su estreno. Explicó, casi con timidez, que había recibido el encargo de entregar a la niña a un poder superior, pero que había decidido quedársela. Y cuando terminó de hablar, detonó la sala entera. Sebastián lo persiguió por los pasillos del teatro, mientras el ojo enorme del cielo arrancaba el tejado a manotazos. Lo alcanzó en una última galería preparada para la ocasión. La pelea fue larga, y su parte más reveladora no fue la violencia, sino lo que le ocurrió a Estéfano por dentro. A medida que perdía, se le fue cayendo la elegancia a tiras, hasta quedar un hombre pequeño gritando de rabia porque alguien no le estaba aplaudiendo. Cayó en el suelo de su propia galería y declaró que su muerte era su obra definitiva. Después, cuando Sebastián se daba la vuelta, alargó la mano hacia la cámara para hacer una última fotografía. No la hizo. El ojo del cielo gimió una sola vez y se disolvió en el vacío que había sobre Unión. Sebastián se acercó a la niña, y la niña, al verlo, gritó y retrocedió, porque durante casi 6 años le habían dicho que su padre estaba muerto. Antes de que pudiera explicarle nada, la sala se llenó de aquella sustancia blanca y burbujeante. De ella se levantó una mujer descalza,
con una túnica que parecía hecha del mismo material y una red de hebras cubriéndole los ojos. Se llevó a Lily sin decir apenas nada. Sebastián reconoció la voz antes que la cara. Era Mira. Lo que vino después fue el peor tramo del camino, y no por las criaturas. Se despertó en los calabozos de una catedral que no estaba en ningún mapa del pueblo. Un hombre enorme, vestido de negro y rojo, con un bastón rematado en cabeza de lobo, le habló como se habla a un feligrés que llega tarde. Theodore Wallace le ofreció su ayuda para recuperar a la niña de manos de esa mujer, y le ofreció además algo más caro: quitarle de encima la culpa. Sebastián le dijo que no. Theodore le pidió que se lo pensara y lo despidió con una marea de sangre que lo escupió del otro lado del mundo. Apareció en un bosque, en una reserva natural que Mobius había incluido en el folleto como una de sus maravillas naturales. Y en el bosque había una mujer sola, peleando a puñetazos con una docena de perdidos y ganando. Esmeralda Torres fue la primera persona de Union que lo trató sin recelo. Lo llevó a su refugio, un búnker enterrado en el borde de la reserva, lleno de explosivos y de trampas colocadas por ella misma, y le contó lo que Kidman no había podido contarle con el administrador escuchando: que ella, Kidman, Mayra y Theodore habían planeado sacar a Lily y destruir Mobius desde dentro, y que llevaba semanas allí esperando a que alguien volviera. En su diario, escrito con una caligrafía pulcra, está la versión que no dijo en voz alta. No estoy segura de cuánto tiempo llevo esperando a que regresen Mayra y Theodore, anotó. El tiempo es un concepto muy difuso dentro de STEM, más aún desde que escapó Lily. Lo único que sé es que ya deberían haber vuelto. Si muero aquí, solo quiero que quien encuentre este diario sepa que vine por mi propia voluntad. Hace mucho tiempo hice algo que lamento, y por eso estoy aquí ahora, esperando para sacar a Lily. Es mi última oportunidad de redimirme. Se lo confesó ella misma, en su búnker, mirándolo a la cara. La casa de Crimson City la había quemado ella. Sebastián no la mató, ni la perdonó, ni le dijo nada memorable. Se quedó callado un rato largo y después preguntó cómo se llegaba hasta Theodore. Es probable que fuera la cosa más difícil que hizo en todo el viaje. Para llegar hasta Theodore había que encontrarlo, y Theodore se había vuelto invisible con ayuda técnica. Alguien de dentro le estaba tapando la señal. Ese alguien era Liam O'Neill, que llevaba días sin contestar a la radio. Sebastián bajó a buscarlo y descubrió que había accedido a las zonas restringidas de la médula, cosa imposible para un hombre que juraba no salir de su refugio. Lo encontró al final, en el laboratorio, con Hoffman delante, intentando hablar con él. Ya no era él. Llevaba una máscara de vendas con un respirador, guantes largos, una túnica parecida a la de Theodore, y a la espalda un depósito conectado a un lanzallamas. La piel que asomaba estaba quemada. Theodore le había ofrecido lo único que Liam quería en el mundo, que era dejar de tener miedo, y se había guardado la letra pequeña. Hoffman lo dejó escrito en su diario esa misma noche, y es el documento que mejor explica de qué era capaz aquel hombre. La transformación de Liam fue horrorosa, aunque fascinante, escribió. Fue más allá de la programación neurolingüística. Las palabras de Theodore hicieron más que influir en Liam, le transformaron físicamente. No me sorprende que quiera controlar STEM. Ha amplificado su ya formidable capacidad para influir. Antes de rendirse del todo, Liam se resistió durante unos segundos. Discutió con la voz que llevaba dentro y dijo que Yukiko era inofensiva, que no hacía falta hacerle nada. Perdió esa discusión
y cuando Sebastián acabó por fin con aquella cosa, el hombre que quedó debajo tuvo tiempo de darle las gracias por haber salvado a Yukiko y por haberlo soltado a él. El diario de Hoffman termina con una línea dirigida a nadie. La personalidad de Sebastián no es tan débil como lo era la de Liam, escribió, pero aún así sufre un trauma no resuelto. No hay duda de que Theodore intentará usar sus nuevas habilidades para doblegar su voluntad. Solo espero que sea lo suficientemente fuerte como para resistir. No lo fue, todavía no. Con la señal al descubierto, Torres y Sebastián asaltaron la posición de Theodore. Y Theodore hizo lo que mejor sabía hacer. No peleó. Le enseñó a Sebastián una niña. Una Lily hecha de fuego y de memoria, tejida con los recuerdos exactos de un padre que llevaba casi 6 años pensando que su hija había ardido mientras él no estaba en casa. La aparición caminó hacia él, dejando huellas encendidas en el suelo, y le dijo, con la voz de su hija, todo lo que él se decía a sí mismo cada noche. Después lo abrazó y se prendió con él dentro. En la confusión, Sebastián disparó contra la figura que tenía delante. La ilusión se rompió. Quien cayó al suelo fue Esmeralda Torres, con un tiro en el vientre. Ella lo cargó como pudo. Herida, sin munición, con un hombre inconsciente encima, cruzó medio pueblo hasta el refugio de Hoffman, peleando por el camino contra una jauría de perdidos. Llegó. Hoffman hizo lo que pudo, que no fue suficiente. Torres se apagó despacio, en una camilla, sin culpar a nadie, y le pidió al hombre al que le había arruinado la vida que no se quedara con aquello encima. En algún momento de aquellos días, en un almacén del barrio comercial, Sebastián se había cruzado con el último miembro vivo del equipo Alfa. Julian Sykes era técnico, pirata informático por vocación, y había llegado a Mobius de la forma más extraña posible. Los descubrió por su cuenta, comprendió lo poderosos que eran y fue a ofrecerles sus servicios. Le dijeron que sí. Cuando Sebastián lo encontró, estaba rodeado y a punto de morir, y después de que lo sacaran de allí, le dio sin condiciones su propia pistola con silenciador. Sykes tenía una idea. Había localizado en un ala oculta de la médula un dispositivo experimental que permitía salir de STEM sin pasar por la instalación de Mobius. Le pidió ayuda para dejar la zona despejada. Se despidió con un apretón de manos, prometió invitarle a una copa en el mundo real y se metió en la vaina. El vapor lo tapó y ya no estaba. En la terminal que había al lado, un registro de investigación esperaba a que alguien lo leyera. El dispositivo funcionaba 1 de cada 4 veces. De los que no lo conseguían, no se sabía nada. Unos informes hablaban de muerte y otros, más incómodos, de un subnivel de STEM, sin documentar del que no había regreso. Un sueño dentro de un sueño, decía uno de ellos, del que no se puede volver. Sykes dejó una nota escrita a mano antes de entrar. Gracias por ayudarme ahí dentro, Sebastián. Eres un tipo de fiar. Te deseo mucha suerte. Si consigues salir de aquí, ve a buscarme. Te debo una copa en el mundo real. Tu colega, Sykes. Nadie ha sabido nunca si aquella copa llegó a existir. Quedaba la fortaleza, y la fortaleza estaba rodeada por un muro de fuego que no se apagaba. Yukiko Hoffman resolvió el problema con lo que tenía a mano. En las salas de fabricación del laboratorio, construyó una versión portátil de la máquina que estabilizaba el mundo, un aparato capaz de generar, alrededor de quien lo llevara, una burbuja de realidad ordenada, lo bastante grande como para caminar dentro de ella. Con eso podían atravesar las llamas. Insistió en ir ella. No era valentía a secas. Era una mujer que había firmado un papel que dejó entrar a un asesino en un pueblo entero.
y que llevaba semanas haciendo cuentas consigo misma. Cruzaron el fuego caminando muy juntos, mientras las criaturas de Theodore se lanzaban contra la burbuja desde todos los lados. A pocos metros de la puerta, una de ellas la embistió. El aparato cayó al suelo y se partió. El campo aguantó lo justo para que Sebastián llegara al umbral, y ni un segundo más. Él se volvió para sacarla. Ella le gritó que no, que se fuera, que encontrara a Lily y la sacara de allí cuanto antes. Fueron sus últimas palabras, y no fueron para pedir ayuda. Dentro de la fortaleza no había demonios esperándolo. Había un ascensor, y arriba una sala del trono con vidrieras, y en el trono un hombre que ya no tenía a quien predicar. Theodore volvió a intentarlo. Sacó otra vez a la niña de fuego, la puso a caminar hacia él y le hizo repetir las mismas acusaciones. Y esta vez Sebastián no apartó la mirada. La dejó acercarse, la esperó y la abrazó. Lo que había dentro de aquella aparición no era su hija, era el trozo de sí mismo que llevaba casi 6 años castigándose por no haber estado en casa. Cuando la sostuvo sin defenderse, la figura se deshizo en luz y se apagó sin quemar a nadie. A Theodore aquello le impresionó de verdad, y por eso hizo lo peor que podía hacer. Si la culpa por la niña ya no servía, quedaba lo otro. Bajó más adentro, a la parte de la memoria donde Sebastián guardaba Beacon, y sacó de allí a los 3. Salió primero el hombre de la motosierra, con el saco atado a la cabeza y ese motor que se oye mucho antes de que aparezca nadie. Sebastián corrió por un pasillo de hospital que llevaba 3 años esperándolo, y al final del pasillo hizo lo que no había podido hacer la primera vez. Se quedó con la máquina. Salieron después las figuras de la caja fuerte por cabeza, con el martillo colgando de la mano y ese paso de reloj estropeado. Vinieron 3, y las 3 cayeron. Y salió por último la mujer de muchos brazos y pelo largo, aquella cosa hecha del dolor de una hermana quemada, que se movía por el suelo como se mueve el agua. Contra ella no valía la puntería. Valía la cabeza fría. Abrir 2 válvulas de gas mientras la cosa te alcanza y encender el horno. Cuando terminó, la sala del trono estaba en silencio, y Theodore, por primera vez, tenía miedo. Había abierto la memoria de un hombre buscando un arma y había encontrado en su lugar la prueba de que aquel hombre ya no le tenía miedo a su propio pasado. Retrocedió. Iba envuelto en su propio fuego, que ya no le obedecía. Y entonces una hoja le salió por el pecho. Mira lo atravesó desde atrás sin decir nada. Mientras Sebastián y ella se miraban por encima del cuerpo, Theodore hizo su última maniobra. Sacó la hoja escondida en el bastón y se la clavó a Mira en el cuello, reclamando el núcleo para sí. Ella apenas se movió. Le devolvió el golpe en la cabeza y lo dejó allí. El cuerpo del predicador se endureció, como se endurece el yeso. Se volvió una figura pálida y quieta, y al caer al pozo que había detrás del trono, se rompió en pedazos. Con él se cayó la fortaleza entera, y con la fortaleza se cayó lo poco que quedaba de unión. Lo que vino después no se parecía a nada de lo anterior. El pueblo se replegó sobre sí mismo, y en su lugar apareció una llanura blanca. Arena blanca hasta donde alcanzaba la vista, con algo parecido a la nieve cayendo muy despacio, y un cielo también blanco con nubes grises, y de vez en cuando un remolino negro abriéndose en lo alto sin hacer ningún ruido. Diseminados por aquel desierto había trozos de Union, media calle, un tejado, una escalera que subía a ninguna parte. Lo llamaron el limbo, y era el fondo de la máquina, lo que hay debajo de un mundo cuando el mundo ya no está. Aquel paisaje pertenecía a la mente que había quedado mandando, y esa mente era la de Mira. Cruzarlo no fue sencillo.
De la sustancia blanca salieron los llamados albedos, más rápidos y más torcidos que los perdidos, y en una hondonada esperaba la efigie, algo enorme sostenido sobre 6 brazos, con un poste de teléfono atravesado en el cuerpo y los cables sueltos chasqueando en el aire. Todo lo que había allí lo había hecho ella, y todo lo que había allí tenía una única función: impedir que un hombre subiera a aquella colina. Porque en lo alto de la colina, entre la arena blanca, había una casa. Era la casa de Crimson City, la misma, el mismo porche, la misma puerta, la misma escalera interior. Mira la había reconstruido de memoria, ladrillo a ladrillo, y había metido a su hija dentro, en su cuarto, con sus cosas. Había decidido quedarse allí a vivir con ella para siempre, lejos del mundo, lejos de Mobius, lejos incluso del padre. Después de 5 años buscando a Lily, después de infiltrarse en la organización que se la había robado, después de aguantar todo lo que había aguantado, Mira Hanson había llegado a la conclusión de que el único lugar seguro del universo era una habitación cerrada. Sebastián subió, y su mujer le salió al paso convertida en algo que ya no podía hablar. La sustancia blanca se levantó del suelo y tomó la forma de un cuerpo inmenso, anclado a la tierra, con el rostro deshecho y el cuerpo cubierto de bultos. La llamaron la matriarca, y no era un monstruo cualquiera. Era el instinto de proteger a un hijo llevado hasta el último extremo, donde deja de distinguir a los enemigos de la familia. De esa pelea conviene contar solo lo necesario. Fue larga, fue triste, y la ganó él. Cuando aquello se deshizo por fin, del charco quedó una mujer descalza, con su cara, respirando muy deprisa. Volvió en sí, y lo primero que dijo fue que se llevara a la niña. Lily estaba arriba, en su cuarto, sentada en la cama. Le preguntó a su padre si era él de verdad. Fue el momento por el que un hombre había cruzado un mundo entero. No hubo mucho tiempo para eso, porque Mira tenía que explicarle la última parte del plan y ya casi no le quedaba voz. Un mundo como aquel necesita siempre una mente que lo sostenga. Si sacaban a Lily y no ponía nadie el hombro debajo, la máquina se cerraría con ellos dentro. Pero, sobre todo, quedaba lo otro, la señal. Alguien tenía que ocupar el sitio del núcleo y usar ese sitio para alcanzar, uno por uno, todos los chips cerebrales de unidad repartidos por el planeta. La organización llevaba un siglo perfeccionando su correa. Iba a bastar con tirar de ella una sola vez. Para eso hacía falta quedarse. Mira ya se había quedado. Se despidieron en el salón de una casa que no existía, deprisa y sin decir la mitad de las cosas. Sebastián cogió a su hija en brazos, subió, cruzó el espejo, y el mundo se cerró detrás de ellos como se cierra el agua. Fuera, en la instalación, la última parte de la historia estaba ocurriendo en una sala llena de pantallas. En cuanto el núcleo estuvo recuperado, el administrador dio la orden con la misma voz con la que se pide un café. Que Kidman llamara a Sebastián, le diera las instrucciones para reinstaurar el núcleo y lo mantuviera hablando mientras un equipo médico le ponía una inyección letal, un cabo suelto atado por fin. Kidman dijo que no. Lo que siguió fueron unos minutos de tiroteo en pasillos blancos, con una mujer sola avanzando hacia la sala de las vainas y una organización de un siglo de antigüedad, reaccionando con la lentitud de todo lo que es demasiado grande. El administrador no se alteró. La observó desde la sala de control, a través del cristal, y le fue diciendo lo que le decía siempre a la gente: que estaba desperdiciando su potencial, que su castigo sería legendario, que si se entregaba, la mataría deprisa. Y cuando ella siguió avanzando, hizo lo único que de verdad tenía.
Sacó el teléfono y marcó la orden que apagaba el chip de Julie Kidman. No pasó nada. Kidman se había hecho extraer el suyo 3 días antes. Ese fue el instante exacto en que el administrador dejó de estar al mando, aunque tardó todavía un poco en enterarse. Rompió el teléfono contra el suelo, prometió que moriría por su traición y siguió mirando por el cristal. Entonces, muy lejos y muy adentro, una mujer ocupó el centro de la máquina. La señal salió sin ruido. Recorrió el mundo por los mismos canales que Mobius había construido para gobernarlo y encontró todos y cada uno de sus chips. En oficinas, en comisarías, en hospitales, en salas de reuniones, en despachos de gente que llevaba décadas creyéndose los lobos. Cayeron a la vez. El administrador cayó también, al otro lado del cristal, con la vista puesta en la única agente a la que había considerado prescindible desde el principio. Sebastián despertó en una vaina llena de agua, con las luces de emergencia encendidas y el edificio en silencio. Se levantó, cruzó la sala y abrió la cápsula de al lado. Lily abrió los ojos, lo miró y le dijo que había tenido la peor pesadilla del mundo. De Mobius no quedó nada que mereciera ese nombre. Un siglo de influencia, de expedientes traspapelados y de forenses complacientes, terminó en una tarde y por su propio dispositivo de seguridad. La organización se había hecho invulnerable a todo excepto a la posibilidad de que uno de los suyos llegara al centro y decidiera algo distinto. De Unión no quedó absolutamente nada. Ni las calles anchas, ni los porches de madera, ni el cine con las luces siempre encendidas, ni el folleto que prometía una época más sencilla, ni el árbol con forma de cerebro impreso en las tazas. 12.000 personas habían vivido allí una vida escrita por otros, y muchas de ellas ni siquiera habían tenido tiempo de recordar la suya antes de perderla. Es una idea que se queda dando vueltas mucho después de que la historia termine. Que aquella gente no murió por un virus ni por un arma, sino por la reaparición de sus propios recuerdos. Lo que los mató fue reconocerse. Hay quien encuentra en eso, con razón, el verdadero tema del relato. Todo lo que ocurre dentro de esta historia tiene la misma forma. Rubik construyó una máquina para no aceptar la muerte de su hermana y con ella hizo un infierno. Mobius quiso curar el mal de raíz, suprimiendo la voluntad, y produjo la peor tiranía que había visto nadie. Theodor prometía librar a la gente del peso de resistirse. Stefano defendía que solo hay belleza en el instante en que algo deja de moverse. Y Mira, que era la única que actuaba por amor y no por doctrina, terminó levantando una casa perfecta, con una niña dentro y la puerta cerrada. Todos ellos hacían lo mismo: intentar detener algo que no se puede detener. La única persona que sale de allí de una pieza es un hombre que, al final del camino, abraza a la aparición de su hija y la deja marchar. Quienes construyeron esta historia lo entendieron así desde el principio. La primera vez, aquel mundo lo habíamos visto por los ojos del monstruo, y todo estaba deformado a su medida. Esta vez la cámara se puso detrás del hombre, y el mundo fue tomando la forma de lo que él tenía sin resolver. Por eso Union está hecho pedazos. No es un pueblo que se pueda recorrer entero, sino un puñado de fragmentos conservados intactos y separados por el vacío, exactamente igual que la memoria de alguien que perdió una casa. Hubo planos más grandes que se descartaron y un tramo final más abierto que se decidió estrechar, porque al final de un camino, así, uno ya no explora, uno sube. Hay algo más que solo se ve mirando el conjunto desde lejos. Todas las criaturas de esta historia son retratos. Las de la primera vez
Llevaban la firma de un hombre que había perdido a su hermana, y por eso el mundo entero olía a hospital y a cuchillo. Las de Union llevan dos firmas distintas y se distinguen a simple vista. Las de Stefano están compuestas, tienen puesta en escena, se detienen para que las mires. Las de Theodore están quemadas, avanzan en grupo y no miran a nadie porque han dejado de mirar. Una es vanidad y la otra es fe. En un mundo hecho de mentes, los monstruos no son animales, son autorretratos que se le han escapado a alguien de las manos. Y hay una última criatura que no pertenece a ninguno de los dos. A la mujer que canta no la fabricó Stefano, ni la convocó Theodore. Su figura viene de otra tradición muy antigua, la del espíritu que regresa arrastrando un agravio, y su función en esta historia es distinta de la de todas las demás. No persigue a los enemigos de nadie. Persigue a quien ya ha empezado a acordarse. Quedaron cosas abiertas, como quedan siempre. Quedó Julian Sykes, que se metió en una vaina experimental, con una probabilidad entre 4, y dejó una nota prometiendo una copa. Quedó Joseph Oda, el viejo compañero de Sebastián, del que la organización nunca devolvió el cuerpo, y del que solo se sabe que aquella noche en Beacon no murió. Su nombre aparece en el cuaderno de Sebastián, con una frase corta que no lleva respuesta. «Estás vivo, pero ¿dónde te encuentras?» Y quedó, en algún sitio, una terminal apagada. Después de que todo terminara, con la instalación vacía y los pasillos a oscuras, en una sala olvidada de un edificio que ya no era de nadie, una máquina se encendió sola. La pantalla parpadeó una vez y quedó esperando. Nadie sabe quién había dentro. Nadie sabe si sigue esperando. Fuera de todo aquello, Sebastián Castellanos se despidió de Julie Kidman en un aparcamiento. Ella le dio a Lily una muñeca que se parecía a su madre, y padre e hija se marcharon a empezar otra cosa. No recuperó los 3 años, no recuperó a su mujer. Recuperó a una niña que decía haber tenido una pesadilla muy larga y que, con un poco de suerte, no recordaría casi nada. Esta ha sido, en el fondo, una historia sobre la memoria, sobre lo que hacemos con ella cuando pesa demasiado, borrarla, decorarla, encerrarla en una habitación bonita, convertirla en arte, convertirla en religión. Y sobre lo que cuesta, al final, la única salida que sirve, que consiste en mirarla de frente hasta que deja de quemar. Gracias por acompañarme esta noche por un pueblo que nunca existió. Hemos caminado despacio por sus calles rotas y hemos leído papeles que alguien escribió creyendo que nadie los leería. Y quizá esa sea la forma más amable de recorrer un lugar así. Mucho después, sin prisa, sin peligro, cuando ya todo ha terminado. Ahora deja que Union se quede atrás. La arena blanca ha cubierto los últimos trozos de las calles. La melodía se ha apagado en algún salón vacío y el frío se ha ido con ella. No queda nadie persiguiendo a nadie. Solo un cielo tranquilo sobre un lugar que ya puede descansar. Duerme bien. Las luces de Union ya se han apagado.